Hola, ¿qué tal amigos? Sean muy bienvenidos a mi canal nuevamente. Esto es Simu Juan y en el día de hoy tenemos un tutorial y un breve repaso por lo que es esta nueva aplicación para Automovilista 2 que se llama Zero to Apex, que en este momento está en la versión 0.6.4, que es básicamente una aplicación externa a Automovilista 2 que lo que nos trae es un modo trayectoria que está completamente alucinante, con un montón de opciones, un montón de cosas que se pueden hacer. Así que bueno, la idea es hacer un repaso por la instalación, los primeros pasos y ver un poquito los menús de la aplicación. La idea con esta aplicación es más adelante traer una serie al canal utilizando esta app, haciendo un modo trayectoria. Así que bueno, si les parece, vamos comenzando. Bien, nos encontramos en la página de overtake.gg. Yo acá tengo cargado ya el link de descarga, que es la aplicación Zero to Apex. Pero bueno, si ustedes la quieren descargar, van a poner acá en el buscador Zero to Apex. Y acá les dice, Zero to Apex es un mod de modo carrera completamente automatizado para el simulador de carreras Automovilista 2, el cual configura de forma automática los coches, las parrillas, el clima y los calendarios reales sin necesidad de pasar por los menús intermedios. Esto, la verdad, está muy, muy bueno. Bueno, si lo quieren descargar, al haber puesto esto en el buscador, se van al primer link, que es overtake.gg, le dan clic y básicamente, bueno, si ustedes quieren leer toda la información, la pueden leer. Acá tienen capturas de los menús. Le vamos a dar a descargar. Ahí se descarga. Vamos a poner acá limpiar panel de vista previa. Cerramos acá. Minimizamos esto. Yo lo tengo en descargas. Vamos a cortarlo. Lo pegamos en el escritorio. Lo vamos a descomprimir. Y es tan sencillo en principio como darle a este instalador, le damos doble clic, le damos siguiente, nos va a pedir la ruta donde lo queremos instalar. Esto va aparte de Automovilista 2, no hace falta que lo instalen en la carpeta de Automovilista. Yo lo voy a instalar en el disco F. Vamos a poner F, dos puntos, barra 0 to Apex. Le damos siguiente, ahí lo instala, le damos siguiente. Nos pregunta si queremos ya lanzar la aplicación y crear un acceso directo. Le vamos a poner que sí. Y ahí nos abre la aplicación. Bueno, acá en principio nos dice que podemos elegir el idioma entre inglés o español. Yo voy a poner español. Y nos dice una capa de carrera viva para Automovilista 2. Vamos a localizar tu juego y ponerte en pista. Bueno, lo que va a hacer ahora es escanear en qué carpetas tenemos instalados Automovilista 2 y todos sus DLCs. Así que le ponemos continuar. Como ven, ya me encontró las rutas de instalación automáticamente, la ruta de Steam y la ruta de documentos donde están guardados todos los settings de volantes, configuraciones varias de automovilista. Le ponemos continuar. Dice requisitos de pantalla. La app cubre la ventana del juego en modo gestión, así que Automovilista 2 deberá correr en modo borderless, o sea, pantalla sin bordes. Acá me dice que borderless está activado. Le damos a continuar. Bueno, preparar assets para el juego. Dice Zero to Apex genera las fotos de coches y mapas de circuito desde tu instalación de Automovilista 2. No se redistribuye nada dentro del juego. Esto es buenísimo porque no toca nada dentro del juego. Tarda entre 3 a 6 minutos. Usa temporalmente hasta 10 GB de tu disco durante la extracción. Se liberan solos al terminar. Y deja
450 megabytes al acabar. Puedes omitirlo, bueno, no. Vamos a ponerle generar ahora y vamos a esperar a que termine el proceso. Bueno, como pueden ver, ha terminado el proceso de generar los assets del juego. Nos dice assets listos, 5100 imágenes, 0 fallidas, 0 ya existían. Le damos a continuar y acá tenemos tres opciones. Para iniciar una nueva carrera, dice crea un piloto y empieza desde abajo. Importar un save existente, esto si ustedes tuvieran una carrera ya empezada, la pueden importar tranquilamente o solo exportar. Nueva carga sin carrera limitada. Nosotros le vamos a dar a nueva carrera. Bueno, acá nos pregunta si queremos compartir datos de carrera, como por ejemplo los niveles de IA que manejamos, la habilidad que nosotros tenemos al volante, por ejemplo. Por ejemplo, el resultado, tu posición, si acabaste y la mejor vuelta de cada coche de la parrilla. Esto es para mejorar, para que ellos vayan mejorando un poco lo que es este sistema que tiene Zero to Apex de el sistema de IA adaptativa. Le vamos a poner compartir mis carreras. Bien, y acá ya le vamos a poner nueva carrera. Vamos a agrandarlo esto. Ritmo de carrera. Tenemos fácil, normal o difícil. Lo vamos a dejar en normal. Y le estaríamos dando acá a jugar. Al darle a jugar va a lanzar Automovilista 2 automáticamente, él solo en la aplicación. Dice conectando. Bueno, y acá como pueden ver, mientras lanza la aplicación, nos da la posibilidad de crear nuestro piloto. Dice rellena tu ficha para empezar tu carrera. Estos datos definen tu identidad en el paddock. Bueno, vamos a poner nombre, vamos a poner Simu, apellido Juan. Vamos a poner sexo hombre, buscar nacionalidad argentina. Y acá vamos a poner una fecha inventada, por ejemplo, no sé, 17 de agosto del año 1994, por ejemplo. Y acá ven que nos pone Simu Juan y la banderita argentina. Le ponemos empezar. Y acá dice, mensaje de tu manager. Tu primera oportunidad de verdad. Bueno, acá lo que nos da es una carrera, básicamente, en la serie Caterham Academy del Reino Unido, que es una parrilla abierta a pilotos que no tienen experiencia. Bueno, nos dice oportunidades así no se repiten, una parrilla llena de profesionales y un fin de semana para demostrar de qué estás hecho. Corre esto y habrá un antes y un después en tu carrera, no lo desaproveches. Bueno, dice también es tu vuelta de calibración, leemos tu ritmo y ajustamos tu dificultad a partir de ahí. Después correrás con una dificultad adaptativa. Esto está buenísimo porque a medida que nosotros vamos progresando, si vamos volviéndonos más rápidos, la IA se va ajustando automáticamente. Entonces, después correrás con una dificultad adaptativa por defecto. Podrás cambiarlo cuando quieras en ajustes. Por defecto nos da en 80. Y bueno, y ahora lo que tendríamos que hacer es ir a correr esa carrera para que el sistema calibre básicamente nuestro nivel corriendo y de esa forma establezca un nivel de IA adaptativa inicial. Así que bueno, vamos a correr esa carrera, si les parece. Bueno, antes de empezar les quiero mostrar que acá, si me voy a esta ventana, tengo Automovilista 2 cargado ya automáticamente por la aplicación. O sea, así que no se preocupen que la aplicación, cuando ustedes hacen todo el proceso, les carga Automovilista automáticamente. Bien, volvamos a donde estábamos. Vamos a darle a por ello. Bueno, y acá en este menú nos da la Caterham Academy. No podemos elegir ningún tipo de skin ni la duración de carrera porque es una carrera nivelatoria a 4 vueltas. Ven que dicen carrera de medición.
Tiene coste 0 y dice costes de carrera gratis, medición. Perfecto. Bueno, vamos a correr con este coche. Bueno, ahí está cargando, está generando, mejor dicho, la carrera automáticamente. Nosotros no tenemos que hacer nada. Ven que dice carrera 4 vueltas, rivales 23, dificultad 80. Bueno, ya tenemos la carrera creada. Y dice, todo listo, tu carrera ya está configurada, algunos valores no se ven aquí hasta que cargue la carrera, así que no te preocupes si algo parece mal. Déjalo y dale a empezar. Perfecto, o sea, tenemos configurado todo. La Caterham Academy, el circuito Branch Hatch Indy. Y tenemos sesión clasificatoria 15 minutos y la carrera como nos marcaba a 4 vueltas. Así que bueno, vamos a darle a Start. Bueno, ya nos encontramos dentro del menú de la carrera, tenemos sesión de clasificación. No la vamos a hacer porque a efectos de hacer una carrera nivelatoria no tiene sentido. Aparte del circuito Branch Hatch Indy, que yo más o menos lo conozco. Así que vamos a ir a final. Continuar. (18). Tienen un poquito estos autos, ¿no? El interior. Bloquean, adelante. Uy, uy, uy. Cuidado, amigo. Vamos a otra posición más. Vamos a entrar a la vuelta 3. Empezamos posición 11. ¿Cómo nos tocamos ahí? Vamos para la última vuelta.
estamos octavos. Sextos. Si lo alcanzamos. Vuelta tranquila. De 25. Sexto. Bien, vamos a sacar la vuelta tranquila. Volvemos a emitir vuelta tranquila. Salir al menú principal. Bien, y ahí tenemos cómo automáticamente nos cambió a la aplicación y nos pone resultados. La carrera está liquidada. Posición, dinero y su efecto en tu carrera. Y acá nos pone un breve tutorial. Le damos a listo. Ah, no nos puso ningún tutorial. Bueno, bien. Tenemos resultados de la carrera, Brand Hatch Indy. Salimos en posición, terminamos en posición número 6 de una parrilla de 25 autos con la Caterham Academy. Nos da el tiempo total de carrera, nuestra mejor vuelta, diferencial líder y acá cosas interesantes. El dinero del premio que recibimos dinero por carrera limpia. Tenemos que pagar en esta aplicación lo que es los costos de inscripción y estos costes que son los totales, bueno, no sé, estos que vendrían a ser, y el neto. Bien, después tenemos Elo también como en la plataforma Lowfall Motorsport, por ejemplo. Pasamos de 1250 a 1252, ganamos un +2. Tenemos reputación, que ganamos un +1. Experiencia, 1042, ganamos. Y el balance de dinero. Teníamos 20.000 y ahora tenemos 19.191. Acá nos hace una especie de encuesta sobre el ritmo de la IA. ¿Qué tal se te ha dado? Bueno, ¿cómo iba el ritmo de la IA en esta carrera? Y vamos a ponerle algo fácil. Perfecto. Bueno, esto, algo en concreto, es opcional. Dice, tu respuesta sale con esta carrera al salir de la pantalla. Y vamos a ponerle aquí, vamos todos muy juntos, enviar, les enviamos los datos. Perfecto, bueno, y acá ya tenemos lo que es el menú de la aplicación. Así que ahora, si les parece, vamos a hacer un repasito por cada uno de los apartados de esta aplicación. Así vamos viendo qué podemos hacer en este modo trayectoria que nos propone esta nueva app. Bueno, vamos a ver un poquito los menús. Vamos a empezar en orden, vamos a inicio. Nos dice bienvenidos a Zero to Apex. Este es el centro de tu carrera, un repaso rápido a la interfaz, puedes saltarlo cuando quieras. Bien. Bueno, acá tenemos todas las pestañas. Vamos a darle siguiente. Los créditos, dice tu dinero, se gana corriendo y con patrocinadores y se gasta en inscripciones, coches y skins. Bien. Bueno, la reputación, dice sube al batir a buenos pilotos y te abre las puertas a mejores equipos y series. O sea que en base a la reputación nos pueden llamar de mejores equipos y podemos correr en mejores series. Muy bien. Cambiar el idioma, perfecto. Controles de ventana, bueno, todo esto. Y este, bueno, es el hub principal. Siguiente, bueno, ¿qué tenemos? Nombre, el tier 1. Tenemos, esto es como un hub, una pantalla principal. Tenemos victoria 0, podio 0, carreras 1. Bueno, miren, tenemos afición, tenemos una barrita de afición. ¿Y cuántos seguidores tenemos? Esto está bárbaro. 867 seguidores. ¿Qué más? Contratos, privado, te buscan, mira, ya me pone que me buscan 11 equipos.
Tenemos 13 mensajes sin leer. Temporadas activas no tenemos ninguna. Eventos especiales, que dice eventos especiales, dice carrera por tiempo limitado con recompensas propias. Se entra desde aquí, perfecto. Y próximas carreras. Bueno, este vendrá a ser el calendario de próximas carreras. Sesión, si se fijan acá, nos dice que Automovilista 2 está en marcha y conectado. Cámbiate a la ventana del juego para conducir. ¿Ven? Ahí lo tenemos al automovilista, que si lo ven acá, yo lo tengo automáticamente, está linkeado a la aplicación. Bien, vamos a la pestaña de carreras. Bueno, ¿qué nos dice? El calendario maestro. Elegir una ronda, paga la inscripción y a correr. El tiempo avanza solo. Bien, muy bien. Podemos filtrar, si por estado, todas, disponible, inscripto, bloqueadas. Podemos filtrar por época, actual, histórica, por tipo de disciplina, monoplazas, turismo, GT, resistencia, inicio, todoterreno. Perfecto. ¿Qué tenemos acá? Próxima carrera disponible. Dice salta a la próxima carrera a la que puedas agruparte. Antes de confirmar puedes revisar qué te perderías. Perfecto. Bien. Rondas. Sí, básicamente acá podemos filtrar las carreras que están, fíjense que están ordenadas por días del mes. En nuestro caso, como somos nivel 1, tendremos que poner las que están disponibles. Bien. Bueno, tenemos esta, por ejemplo, de karting, la Copa 1, pero que también esa misma fecha se corre la GT5 Cup Club, TCI Cup. Bueno, todas estas son las que podríamos entrar como carreras. Después, ¿qué tenemos? Tenemos el árbol. El árbol nos dice, el camino de novato hacia la cima. Disciplina a disciplina. Tu escalera, bueno, esto es como una escalera, un árbol de tiers. Por ejemplo, nosotros estamos en el L1 y si nos fijamos acá, esto corresponde al L1 y es todas las categorías a las que podríamos llegar a participar, como por ejemplo la Fórmula B Brasil Gen 1, la TSI Cup, Vintage Touring Car Tier 1, GT5, Street Karts, Caterham Academy, Copa Fusca, Copa 1, Gineta G40 Cup, Karting, 4T Race y la Fórmula Dirt. Asumo yo que a medida que vamos avanzando de nivel, porque ahí nos dice L1, se nos van a ir habilitando las demás ramas de nuestro árbol. Después tenemos campeonatos. Dice las temporadas en las que estás inscrito y las que podrás correr. Bien. Acá tenemos todos los tipos de campeonatos. Dice series inscritas, disponibles y bloqueadas. Clasificación, puntos, rivales y posición en el campeonato elegido. Por ejemplo, vamos a poner la Caterham Academy UK. Nos dice ir a la próxima carrera. Bueno, acá tenemos los campeonatos. Tiempos, acá nos va a mostrar los tiempos que hicimos en nuestras carreras, el historial de carreras. Por ejemplo, nosotros tenemos Brand Hatch Indy, que es la que corrimos recién, que salimos sextos. Podemos ver el tiempo, por ejemplo, la cantidad de vueltas que se corrió, la duración total de la carrera, cuánto quedamos del primero, el paddock. Bueno, esto acá es donde está lo más importante. Porque acá es donde nos llegan las ofertas de los diferentes equipos y series para poder competir e ir haciendo nuestro modo trayectoria. Bueno, tenemos que reputación, tenemos desconocido. El siguiente nivel es promesa y necesitamos 14 puntos de reputación para llegar a ese nivel. Tenemos 0 victorias, 0 podios y una carrera completada. Y nos dice gana carreras y sube al podio para que los mejores equipos te busquen. Bueno, podemos ver que tenemos ya ofertas de algunos equipos.
Por ejemplo, para la Caterham Academy. La expectativa del equipo, esto está bueno, esto es lo que te piden, que es en este caso terminar carreras. Tipo de financiación, autofinanciado. Coche del equipo, Caterham Academy Yuki. A ver si le damos ver más. Bien, acá tenemos lo que son las condiciones. ¿Por qué te quieren? Pues te dice, por ejemplo, dice ven madera en ti. La expectativa de terminar carreras y acá tenemos que la inscripción y el asiento, esto está buenísimo, ¿no? Lo cubre el equipo, los consumibles, perdón, los cubre el equipo, los daños los cubre el equipo y los viajes los cubre el equipo. Acá podríamos aceptar el contrato y fichar por esa escudería y la serie Caterham Academy, por ejemplo. Después tenemos la Copa 1, lo mismo, nos cubren todo. Que tenemos la fórmula DIRT, también nos estarían cubriendo todo. Vamos a buscar alguna que no nos cubran cosas. Esta, por ejemplo, es de piloto de pago. Claro, acá ya cambia la cosa. Acá, por ejemplo, en la fórmula Gen 1, que podríamos fichar, nos dicen que tenemos que luchar por las victorias y seríamos piloto de pago. ¿Qué tenemos que pagar? Básicamente la inscripción y el asiento, los consumibles, los daños y los viajes, todo eso lo pagamos nosotros. No sé cómo será lo de los viajes, pero bueno. Y seguí nos dice pago de entrada 1568. Podríamos aceptar este contrato. Bueno, acá más o menos tenemos para elegir las diferentes categorías. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nos vamos a estas que no están marcadas? Por ejemplo, vamos a esta Porsche 911 GT3 Cup 3.8. ¿Qué nos dice? Claro, no tenemos. Ah, acá está. Reputación requerida. No llegamos con la reputación requerida ni la experiencia. Y bueno, en esta, por ejemplo, tendríamos que pagar inscripción. No, perdón, inscripción y asiento lo cubre el equipo, consumibles lo pagamos nosotros, daños, si rompemos. Esto está bueno, porque si rompes el coche, tenés que ponerte vos con la plata y pagar los daños. Los viajes te los cubre el equipo. Sponsors. Bueno, tenemos sponsors. Patrocinadores. Por ejemplo, en patrocinadores, si nos vamos. Ah, no podemos elegir. Ah, claro, no podemos elegir ningún patrocinador porque no ganamos ninguna carrera. Ese es el tema. Claro, ese es el tema. Todavía no. Dice las carreras, las cartas sponsor se fichan en la tienda que aparece tras cada carrera. Bien. Ujú. Claro, como no ganamos ninguna carrera, en esta que habíamos corrido no ganamos, no podemos elegir todavía un sponsor. Después tenemos recuerdos. Esto dice las épocas históricas del automovilismo. Entras en una cuando tienes su coche. La primera, un F1 del 67, te lo regalamos tras tu tercera carrera. Bien. Y acá tenemos todos los recuerdos de época. Después el perfil. Dice tu expediente completo como piloto. ¿Qué tenemos? Tenemos el rating. 1252, si recuerdan, ganamos un más 2 en la carrera. Nos hacen falta 248 puntos para competente. Ah, y acá está la explicación del nivel de Elo. Dice, sube cuando bates a rivales y baja cuando te baten. O sea, cuando superás rivales, ganás más Elo. Cuando te sobrepasan y perdés posiciones, perdés Elo. Claro, y es el número que miran los equipos para ofrecerte un asiento y para ordenarte en el ranking mundial. Dice, en el ranking mundial actualmente estamos 586. Bueno, acá tenemos un gráfico de trayectoria. Nuestros rivales más cercanos supongo que son estos.
Y a ver qué tenemos acá. Bueno, el palmarés. Victorias 0, carreras 1, 922 de experiencia, 0 podios, 0 títulos, edad 31 años. Y acá está el ranking, que estamos en el puesto 586. Todas las series y lo podemos ver absolutamente por clasificación por cada una de las series que tengamos. A ver, por ejemplo, Caterham Academy UK, estamos 20. Ahí nos aparece. Bueno, ¿qué más tenemos? Los correos. Vamos a ver los correos. Bueno, el primer correo que nos sale es sobre la carrera que realizamos. Buena pelea, bien ahí. Sigo jugando. Estos de el manager. Y acá son correos de ofertas para competir en diferentes equipos y series. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ofertas ya tenemos. Después tenemos el garage. Dice tus coches en propiedad, un asiento de equipo te presta el suyo, tener uno propio te deja inscribirte por tu propia cuenta. Ok. Dice todos los coches que has comprado con su clase y su valor. Bueno, esos serían los coches que nosotros compramos porque una cosa que tiene es que nosotros podemos comprar un auto, pero también si no nos alcanza el presupuesto podemos alquilarlo. Después tenemos el apartado de skin que me parece que está buenísimo porque lo que nos permite es, mediante esta solapa de skins, es decir, bueno, quiero correr con skins reales, no sé, vamos a ver. La Fórmula Race. Y nos da para descargar los skins de la F1 2000, de la temporada 2002 de Fórmula 1. Le damos a instalar y como pueden ver acá directamente nos lleva a la página de Overtake para descargar los skins, perdón, de la F1 2000, de la temporada 2002. Lo que tendremos que hacer es darle a descargar. Una vez que los tenemos descargados, lo que tendremos que hacer es arrastrar acá el pack en formato zip, RAR o 7-zip y automáticamente lo estaría instalando. Y después, bueno, tenemos el apartado de ajustes. Dificultad, preferencias de la app, perfiles y tu cuenta. Bien, acá está lo de la IA, ¿ven? Ven que al correr esa carrera introductoria nos puso un nivel de IA adaptativo en 85. Dice, tu nivel, la media de tus categorías. Cada una aprende sola, esto está bárbaro. De sus propias carreras. Pasa el ratón por el número para verlas. Ajá. Ver más. Dificultad por categoría. Bien, perfecto. Vamos a cerrar esto. ¿Y qué tenemos? En ajustes podemos cambiar, por ejemplo, el tipo de dificultad de la IA. Vamos a dejarlo en adaptativo, que esto me parece buenísimo. Porque uno de los grandes problemas que tienen este tipo de simuladores es que cuando uno corre una carrera, no sabes realmente a cuánto poner el slider de la IA. Tenés que salir con un slider determinado, probar, ver cómo te va, si sos muy rápido en comparaciones a IA o sos muy lento. Pero esto, bueno, te lo hace de forma adaptativa. Si no tenemos también fija a 90. ¿Qué podemos poner en automático? Por ejemplo, la agresividad de la IA. Bueno, esto conviene dejarlo siempre en máxima. Configuraciones de carrera. Bueno, pero esto es más o menos cosas que se editan dentro del propio simulador. Como el safety car, ritmo de carrera, compartir los datos de carrera. Bueno, esto si queremos compartir los datos de nuestras sesiones con la aplicación para que los desarrolladores la vayan mejorando. Preferencias de la app. Bueno, ¿qué más tenemos? Acá tenemos los perfiles. Mando volante. Ajustes del juego. Bueno.
Bueno, esto es un poquito el repaso de cada una de las secciones. Y bueno, gente, la idea con esta app Zero to Apex es empezar a hacer una serie en el canal, donde vayamos progresando y avanzando en diferentes categorías. Así que bueno, esto ha sido un poco un tutorial de cómo se descarga, cómo se instala, cómo son los primeros pasos y qué contiene un poco esta aplicación Zero to Apex para Automovilista 2, que la verdad que me parece que es un golazo que hayan traído hayan desarrollado, mejor dicho, esta aplicación, porque si ustedes recuerdan, Reiza nunca sacó un modo trayectoria para el juego y el juego ya lleva 6 años, está desde el 2020. Así que bueno, sin nada más que decirles, me despido hasta el próximo video. Que tengan muy buen día y nos vemos en el próximo video, gente. Chau, chau.